comenzar ENIE 2020, dejaremos con ustedes al señor Hadi Partovi. Les indicamos al público asistente que en la parte inferior de la pantalla podrán seleccionar el idioma español o inglés pinchando en el icono Interpretación en el menú inferior de su pantalla. Por favor, revisar esta indicación. Les recordamos entonces, recordar el idioma de la presentación en el icono Interpretación en el menú inferior de la pantalla. Hadi Partovi es un emprendedor norteamericano nacido en Irán. Él es creador y promotor de Code.org. Estudió ingeniería en los Estados Unidos y ha trabajado en varias compañías tecnológicas, como Microsoft, donde llegó a ser un alto ejecutivo. Dada su experiencia y convicción de que la tecnología puede colaborar y ofrecer soluciones para la economía, la política y el medio ambiente, creó Code.org y el movimiento La Hora del Código. La Hora del Código es un movimiento global dedicado a expandir el acceso a las ciencias de la computación, específicamente a la programación en diversos niveles educativos, básicos, secundario y superior. Con un alcance de más de 1 millón de estudiantes en más de 180 países, La Hora del Código es una iniciativa que apunta a fomentar este tipo de aprendizaje en la sociedad. También pretende ser considerado por los gobiernos como parte del currículum escolar, considerando las escuelas y las necesidades actuales identificadas en la sociedad. Recuerden que podrán escribir sus preguntas. Estas serán respondidas al final de la charla. Sin más que decir, demos la bienvenida a nuestro invitado internacional directamente desde los Estados Unidos, el señor Hadi Partovi. Hola, gracias. Yo voy a hablar en inglés porque puedo hablar un poquito de español, pero mi vocabulario es terrible y mi acento es peor. Y si no hablan inglés, espero que puedan utilizar el traductor. Mi presentación es en inglés y español porque las imágenes están traducidas al español, pero les hablaré en inglés. Muchas gracias por la invitación a exponer en este evento, por incluirme en la conversación. Voy a hablar sobre la importancia de la ciencia de la computación para aumentar las oportunidades y creatividad de los estudiantes. Voy a comenzar la presentación con una historia de mi infancia. Aquí hay una foto mía y de mi hermano gemelo. Somos idénticos. A esta edad vivíamos en Teherán, Irán. Nuestro país cambió muchísimo. Hubo una revolución y eventual guerra con el país vecino de Irak. Era un lugar donde la vida no era fácil. Todas las noches nos bombardeaban los aviones de combate tratando de atacar nuestro barrio. Pero mi vida cambió inmensamente gracias a un regalo mágico que me hicieron mi madre y mi padre. Mi padre me regaló una consola Commodore 64. Este no era el regalo mágico, no tenía juegos ni aplicaciones, nada. La magia llegó en un libro, una introducción básica a la programación. Por lo que vivir en Irán con un padre que era físico y una madre científica de la computación, mi hermano y yo aprendimos a codificar y a programar un computador. En un momento de guerra pudimos crear nuestros sueños y hacer volar nuestra imaginación programando computadores. Cuando llegué a Estados Unidos como inmigrante, tuve la oportunidad de vivir el sueño americano porque tenía grandes habilidades como programador. Pude subir en los rangos de tecnología y estudiar en una gran universidad y aprendí ciencias de la computación. Fundé mi propia empresa a los 30 años, logré el éxito e incluso ahora pude fundar una organización sin fin de lucro. 20 años después de llegar a Estados Unidos, existe la real duda sobre el impacto de la tecnología en la fuerza laboral.
o cómo la tecnología está cambiando la fuerza laboral. Todos sabemos que hoy la fuerza laboral está siendo gradualmente reemplazada por la automatización y la robótica. Esta historia no es nueva. Sin embargo, hay mejores razones para aprender sobre tecnología. Enseñar ciencias de la computación no se trata solo de empleos o de aprender a codificar. Es la historia que se cuenta generalmente, que uno debiera estudiar ciencias de la computación porque codificar genera empleo. Y eso es cierto porque otros tipos de empleos se han automatizado. Pero la razón principal para enseñar ciencias de la computación es porque mejora la experiencia escolar. Porque todas las escuelas y todos los estudiantes podrían mejorar gracias a las clases de ciencia de la computación. Eso es algo que no se piensa suficiente. Podemos mejorar las escuelas preparando mejor a los estudiantes para la vida, para sus carreras y para hacerlos simplemente más entretenidos. En relación a preparar a los estudiantes para la vida, cuando pienso en mi educación, cuando yo me eduqué, todos los estudiantes aprendían sobre el sistema digestivo, aprendían sobre la electricidad, todos aprendían geometría básica. No estudiamos estas cosas porque todos quieran convertirse en cirujanos, ingenieros eléctricos o matemáticos. Sin importar qué carreras estudien, estas serían las instrucciones que les daríamos a los estudiantes para prepararlos para la vida. Y para preparar a los estudiantes para la vida en el siglo XXI, es igualmente importante que entiendan lo que es un algoritmo o cómo funciona el Internet. Aprender a hacer aplicaciones, aprender a crear páginas web y cómo crear tecnología es preparación básica para la vida en el siglo XXI. La otra razón para enseñar ciencias de la computación es para preparar a los estudiantes para la universidad y sus carreras, sin importar lo que escojan estudiar. Esto no se trata de enseñar a codificar, se trata de enseñar. Hemos visto en más de 7 estudios que aquellos que aprenden ciencias de la computación en la escuela tienen un mejor desempeño en exámenes de lectura, escritura, matemáticas y ciencias, porque aprenden ciencias de la computación les va mejor en las otras áreas. Tienen un mejor desempeño en la resolución de problemas y en las habilidades funcionales de ejecución. Tienen mejor desempeño en clases de matemática. Tienen un 17% más de probabilidades de ingresar a una carrera universitaria. Y también desempeño en la resolución de problemas en la universidad. También desempeñan mejor y finalmente tienen mejores salarios después de graduarse. Estas son todas razones para enseñar ciencias de la computación que poco tienen que ver con saber codificar y más que ver con la preparación en la escuela. Lo que es aún más interesante para romper con ciertos estereotipos, los estudios nos muestran que para aprender programación está más vinculado a las habilidades lingüísticas que las habilidades matemáticas. Cuando yo crecí, la computación la enseñaban los profesores de matemática. Todos piensan que si te va bien en matemáticas, eres bueno para codificar y programar y las ciencias de la computación. Resulta que si eres bueno para los idiomas, terminarás siendo mejor para los distintos lenguajes. Y esto significa que fuera de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, más que nada los estudiantes hablan inglés. Si estás en otro país donde los estudiantes son bilingües o leen otros idiomas, debieran tener una ventaja sobre los estudiantes norteamericanos. La tercera razón para enseñar computación en los colegios es porque atrae a los estudiantes y hace toda la experiencia escolar mucho más entretenida y por lo tanto mucho más fácil para los profesores. Es a causa de la creatividad que los estudiantes aprenden artes al mismo tiempo que aprenden sobre los ángulos y otros problemas matemáticos. Aprenden a hacer juegos a la edad de cuando están en séptimo o octavo básico, aprenden a desarrollar aplicaciones y la habilidad de poner esta creatividad para convertirla en algo que atrae. Cuando pienso en la creatividad, hay tantas historias individuales. Por ejemplo, este estudiante, Doti Manigat, es un alumno de segundo medio que vive en Miami y su idea creativa fue un invento para proteger a mujeres víctimas de abuso como una aplicación disfrazada como una agenda del ciclo menstrual para buscar ayuda sin necesidad de hacer una llamada telefónica. Pienso también en Sofía Saldriani, que creó una aplicación para ayudar a los restaurantes locales compartiendo sus perfiles para saber quién estaba abierto o cerrado durante el confinamiento de la pandemia del COVID-19.
Si pensamos en creatividad y colaboración, estos tres amigos desarrollaron una aplicación para ayudar a sus amigos con el autodiagnóstico de enfermedades mentales. O Spencer Applegate, otro estudiante que vive en una zona de escasos recursos, de las cuales 1 de cada 5 compañeros no tiene hogar, vive en la calle. Pero su profesor lo inspiró a recrear un juego de video, Tetris, con solo 180 líneas de código. Inspirar a los estudiantes para ser creativos es algo que los educadores pueden hacer mediante la ciencia de la computación, para preparar a los estudiantes para el siglo XXI, dándoles un espacio para aplicar la creatividad y desarrollar futuras carreras de bastante éxito. Hoy en Estados Unidos, los estudiantes eligen las ciencias de la computación como su asignatura favorita después de danza, música y artes, por la creatividad. Y así es como los profesores reaccionan. Este es un profesor de octavo básico que dice: traté Code.org con mis alumnos y nunca he visto a mis alumnos tan comprometidos y tan contentos para aprender. Esto no es lo que los profesores normalmente dicen sobre las clases de computación, pero es gracias a la tecnología, porque es nueva, porque es relevante y porque los estudiantes la están usando diariamente, y les damos una oportunidad para poder crear con ella y poder enseñarles a usarla. El problema es que la mayoría de las escuelas no enseñan ciencias de la computación. Este problema está directamente relacionado a los ingresos. Las escuelas que cuentan con más recursos es más probable que enseñen informática. Las que tienen menos recursos es menos probable que la enseñen. Esto es también cierto a nivel nacional. Globalmente, los países con más recursos tienden a enseñar ciencias de la computación, mientras los países con menos recursos tienden a no enseñar ciencias de la computación. Esto significa que aunque este es un tema que abre oportunidades, es un tema que permite incluso inmigrantes de bajos recursos tener una carrera increíble, y hay que hacerla más accesible, ya que es accesible solo para los ricos, y eso es algo que hay que remediar. El trabajo de Code.org ha ayudado a cambiar el panorama rápidamente. Después de solo 8 años, tenemos 15 millones de estudiantes aprendiendo de la computación en Code.org. Y lo mejor es que casi la mitad son mujeres jóvenes. La mitad de ellos son grupos subrepresentados en Estados Unidos, como los afroamericanos o los latinos. Y la mitad de ellos son estudiantes que son demasiado pobres para poder alimentarse, pero están tomando clases de computación como parte del currículum. Estos estudiantes han colectivamente creado más de 95 millones de proyectos como parte de esta experiencia de aprender ciencias de la computación. Si miramos a los cambios de las ciencias de la computación en los últimos 8 años en los Estados Unidos, 50 estados han establecido políticas para apoyar las ciencias de la computación como parte del currículum, desde la educación básica hasta la media. Más de 250 millones de dólares en fondos federales y estatales han sido destinados para las ciencias de la computación. Y más de 100.000 nuevos profesores han sido entrenados para ser buenos educadores en ciencias de la computación. Si miras fuera de Estados Unidos, más de 50 países anunciaron planes para expandir las clases de ciencia de la computación, incluyendo Chile. Más de 1 millón de profesores incluyeron las ciencias de la computación en sus clases regulares. Y la hora del código se ha llevado a cabo más de 1.000 millones de veces. Esto en los últimos 7 años, desde que hicimos el lanzamiento en el año 2013. Aquí hay una historia de éxito de un individuo, un profesor, Juan Lozano, que vive muy cerca de mi casa. Él comenzó a enseñar computación en la escuela, y luego reclutó a toda la escuela para enseñar clases, y luego juntó a toda la región para implementar un programa de enseñanza. Todos los 50 estados y en más de 50 países ahora tienen clases virtuales de ciencias de la computación. Aún así, la mayoría de las escuelas aún no ofrecen clases de ciencia de la computación, y este es un gran problema que necesitamos resolver para que los estudiantes tengan acceso. En el 2020, desde el principio de año, que lo partimos con la pandemia y todos los cambios digitales, tenemos que reconocer que la pandemia ha solo agrandado la brecha digital. Los estudiantes que no tienen acceso a las tecnologías adecuadas tendrán mayor dificultad para aprender. Nadie sabe cómo las escuelas van a operar en los próximos años
Pero lo que está claro es que los tiempos de instrucción serán reducidos y con menos tiempo en la sala de clases va a haber mucha más presión para solo enseñar lo básico. Y es importante que les recordemos a las escuelas que tienen que incluir las clases de computación en el currículum. En este momento, la educación de las ciencias de la computación está en un punto de inflexión. Por aquellos estudiantes que no tienen acceso debido a la pandemia, por la creciente preocupación por la equidad y la justicia social, enseñar computación es más importante hoy que nunca antes. Necesitamos recordarle a la gente que esto no se trata solo de codificación, sino que de creatividad y colaboración. Por supuesto, no se puede hacer computación sin codificación, tal como no se puede enseñar literatura sin gramática. Pero la esencia de esto es la creatividad y la colaboración. También tenemos que recordarle a la gente que la ciencia de la computación no es solo de oportunidades y tecnología. Por supuesto, esto lleva a quizás los sectores más grandes dentro de la innovación y el desarrollo. Y después que llenamos todas esas plazas de trabajo, necesitamos seguir enseñando computación porque es la parte fundacional de la educación para cada estudiante. Y esto nos lleva quizás al punto más importante de mi charla, que es que tenemos que hacer que todos se den cuenta de que esto tiene que ver con resolver problemas mundiales. La humanidad está en un crossing importante histórico y los educadores y profesores tenemos un rol que jugar. En un momento de pandemias globales, la computación tiene la llave para el descubrimiento de fármacos y medicina personalizada. En un momento en que la democracia está sufriendo por la mala información, la ciencia de la computación tiene la clave para identificar las noticias falsas o para moderar ciertos diálogos. En un tiempo en el cual el racismo y el miedo a los inmigrantes están enfrentándose a la recesión global, la ciencia de la computación tiene la clave para resoluciones y hay que enseñársela a todos los estudiantes para poder construir puentes y ayudarnos a movernos hacia mayor igualdad. Cuando yo estaba aprendiendo ciencias de la computación, se trataba de calcular números matemáticos. Cuando Mark Zuckerberg estudiaba ciencias de la computación, se trataba sobre compartir información en las redes sociales. Tenemos que reenfocar las clases de computación para hacerlas sobre curar enfermedades, limpiar los océanos, la igualdad de género y para borrar la pobreza global. Estos son los 4 mayores problemas del mundo. Y la forma en que podemos resolverlos como seres humanos es usando la tecnología mediante la ciencia de la computación. Y esto me lleva al último punto de mi charla, que es lo que es la comunidad y el vínculo entre los educadores, cómo pueden cambiar la educación y cambiar el mundo. 7 años atrás, el movimiento era muy pequeño, donde miles de profesores en todo el mundo enseñaban computación y participaban. En estos 7 años, este movimiento ha crecido de solo miles de profesores a más de 1 millón de profesores que ahora enseñan ciencias de la computación. Cualquier persona que quiera enseñar codificación o ciencias de la computación o programación no está solo, hay más de 1 millón de profesores igual que tú que decidieron que esta habilidad que ustedes aprendieron, que no aprendieron cuando iban a la escuela, ahora sí saben enseñársela a una próxima generación. Este es un movimiento que ha crecido rápidamente, pero ya se ha multiplicado más de 100.000 veces. Y la próxima generación serán los líderes de este movimiento, como personas que ustedes, que han considerado cómo enseñar ciencias de la computación a los estudiantes y cómo eso abre las oportunidades. Ustedes, profesores, son los más importantes en este movimiento. Están haciendo el trabajo más importante en el mundo y gracias al trabajo que ustedes hacen, todo es posible. Quiero ahora volver a mi propia historia. Cuando yo llegué a los Estados Unidos como un inmigrante, mi familia era muy pobre, estábamos estudiando y aprendiendo un nuevo lenguaje y una nueva cultura, tenía nuevos amigos y ni siquiera sabía cómo vestirme para el primer día de escuela, pero lo que sí tenía era un gran entendimiento sobre las ciencias de la computación y eso me ayudó a subir mucho más rápido que mis compañeros y tener una increíble vida que no habría tenido de otra forma. Cuando pienso en los estudiantes que necesitan oportunidades en todo el mundo y los que necesitan más ayuda, en todo el mundo hay estudiantes que pueden y debieran estar expuestos a las mismas oportunidades que yo tuve. Como es Araceli Casillas, que ella es una inmigrante también y que fue la primera persona en su familia de asistir a la universidad, porque ella aprendió ciencias de la computación en la escuela, ahora está estudiando esa carrera.
y tiene un gran futuro. O Spencer Applegate, el niño que atendía la escuela donde había muchos indigentes. Hay estudiantes en todas partes del mundo, no solo en Estados Unidos, pero también en Sudáfrica, Colombia, de todas partes del mundo. Estudiantes de distintos perfiles están aprendiendo computación y estamos haciendo posible que ellos aprendan algo que no es solo posible para los genios, sino que es algo que está disponible para niños y niñas en América, en Sudamérica y para todos los residentes, que extiendan las oportunidades para todos. Gracias a los más de 1.5 millones de profesores que han utilizado code.org y tomaron el riesgo de enseñar ciencias de la computación para hacérselo accesible a todos los estudiantes. Así que a todos los profesores que han estado enseñando con o sin code.org, gracias por el trabajo que ustedes hacen a diario y por ayudarnos a cambiar el mundo. Queremos agradecer, Hadi, tu presentación. Muchas gracias. Ahora, la idea es compartir algunas preguntas de la gente que ha estado oyendo tu charla. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué la ciencia informática o la ciencia de la computación no es algo que promueva el gobierno, sino que lo promueven personas como usted? Es una gran pregunta. Primero que nada, creo que es muy bueno que los gobiernos promuevan esto, y además de personas como yo, porque mucha gente no aprecia lo que sus gobiernos promueven. La mayoría de la gente, cuando algo está promovido por el gobierno, lo miran con un poco de duda y quizás temor. De cualquier forma, las ciencias de la computación dentro de la educación es relativamente nuevo y será promovido por los gobiernos de forma creciente, aunque empiece como individuos como nosotros o algunos profesores individuales como ustedes. Pero a medida que crece gracias al apoyo de los gobiernos. De hecho, en Chile, el Ministerio de Educación es un gran apoyador de las ciencias de la computación. Y no solo en Chile, pero en otras partes del mundo, muchos presidentes y primeros ministros han hablado en favor y de la importancia. Sé, por ejemplo, que Piñera ha tenido actividades de codificación sobre el tema con estudiantes para hablar de la computación. Y los grupos de innovación dentro del Ministerio de Educación también tienen un gran apoyo. Por lo tanto, ese es un movimiento que empieza con los profesores, pero también tiene el apoyo de ciertos gobiernos. Muchos de los gobiernos van a impulsar este proyecto para que sea parte del currículum escolar a medida que se pongan al día con lo que está pasando en las escuelas. Definitivamente, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Es posible enseñar ciencias de la computación cuando el acceso a la tecnología o el acceso a Internet es limitado? Esa también es una gran pregunta. La respuesta es sí. Y hay dos formas de verlo. Está el acceso a la tecnología y está el acceso al Internet. Muchas de las escuelas tienen computadores viejos y Internet muy lenta. Y para eso hay métodos para enseñar computación que no requieren una conexión a Internet. De hecho, estamos trabajando en una versión para poder trabajar en un computador que no tenga acceso a Internet. Por lo tanto, se baja la aplicación a un disco duro y se conecta directamente al computador sin necesidad de Internet. Pero muchos lugares no tienen computadores y tampoco conexión a Internet. Para esos lugares hay todo un currículum de actividades sin conexión que se pueden hacer con lápiz y papel o con tazas de plástico u otros materiales como esos para enseñar las básicas y lo más elemental
de las ciencias de la computación sin tener un computador. Ahora, enseñar computación sin un computador es un poquito menos entretenido porque la creatividad para los estudiantes es menor y no pueden mostrarnos lo que crearon en un computador, pero sí podemos enseñar los conceptos básicos. Y eso es bastante importante, sobre todo para los estudiantes más jóvenes, porque el único tiempo que ellos pasan enfrente de un computador, me preocuparía que estuvieran expuestos demasiado tiempo a las pantallas. Por lo que yo recomiendo enseñar mediante una mezcla de trabajo en línea y sin conexión para poder reducir la sobreexposición a las pantallas. Perfecto, gracias. Pregunta 3. Como profesor, ¿cómo podría yo ser parte de su movimiento? Quiero participar en su movimiento, la hora del código. Tenemos la versión chilena. Claro, existen múltiples formas. La forma más fácil es enseñar una hora de ciencias de la computación dentro de su hora, la hora del código. Ya sea que miren el sitio web de Codea o vote.org, ambos tienen recursos para enseñar solo una clase pequeña para darles a sus estudiantes la experiencia. Una hora de codificación no es suficiente, pero es suficiente para poder entender de qué se trata esto y lo que podemos hacer con ello. Pero después de una hora, la mayoría de los profesores se dan cuenta que a los alumnos les encanta y que es mucho más fácil de lo que pensaban que sería. Cuando ustedes midan programación en computación en la televisión, piensan que es para los genios, que hay que saber cálculo y que luego después se puede aprender programación. Y si lo implementan en su sala de clases, piensan que los alumnos de 8 y 9 años se dan cuenta de que es muy fácil, que todo empieza al nivel básico de ABC y 1, 2, 3, y que el ABC y el 1, 2, 3 de la computación es mucho más fácil y mucho más entretenido de lo que pensamos. Después de enseñar por una hora, entonces el gran reto es si puedes continuar enseñando 10 o 20 horas como parte del año escolar. Para eso estamos diseñando cursos enteros que están traducidos al español, al igual que los videos que también están traducidos gracias a nuestra alianza con Codea. Y estos están disponibles para cualquier profesor que los quiera. Codea y sus otros aliados también están ayudando con el entrenamiento de los profesores. Definitivamente, muchas gracias. Pregunta número 4. ¿Qué pasaría con el rol de los profesores en 20 o 30 años? Porque sabemos que la educación está cambiando, ahora a raíz del coronavirus, todo cambia. Por lo tanto, ¿qué piensas de la educación o el rol de los profesores en 20 o 30 años más? Primero diría que cualquier persona que dice que pueda ver en el futuro 20 o 30 años, no debiéramos creer una palabra de lo que digan. Y puedo quizás tratar de apuntar de acuerdo a lo que va a pasar en la tecnología que avanza muy rápida, pero lo que es fácil de ver es lo que ha pasado en los últimos 20 años para poder pensar a futuro. El rol de los profesores va a tener que ser menos sobre charlas y mucho más acerca de la enseñanza y ser un facilitador. Las mejores charlas o las mejores clases, los estudiantes no disfrutan cuando escuchan a un charlista, a un orador. Ellos aprenden y disfrutan haciendo. Los beneficios de la tecnología es que va a permitir a los estudiantes que reciban la información de una charla, que la reciban a su propio ritmo, den una versión digital, y luego el rol del profesor que pase de ser un orador y de solo entregar información a ser más bien un facilitador. ¿Cómo puedo ayudarte a ti a hacer una educación personalizada? Gracias. Pregunta número 5. ¿Crees que la ciencia de la computación contribuye a construir quizás una guerra donde los seres humanos, que ahora son iguales, y la gente libre, que haya una contribución desde las ciencias de la computación a esto? Creo que puede haber una contribución.
La ciencia de la computación, como cualquier tecnología, depende de cómo la usemos. Hay un dicho de las historietas de Spider-Man, del Hombre Araña, que dice: con gran poder hay una gran responsabilidad. La ciencia de la computación entrega ese poder, pero cómo usamos ese poder es lo que hará la diferencia. En el mundo de hoy, por un lado, la tecnología nos ha dado a todos grandes capacidades al alcance de la mano. Lo que podemos hacer con un simple teléfono en nuestro bolsillo es tanto más de lo que una persona podría haber hecho 100 años atrás. Pero la tecnología también ha cambiado increíblemente la desigualdad económica, porque un pequeño número de personas que crean estas tecnologías están ganando mucho dinero y aquellos que no saben cómo hacer esta tecnología son los que están creando esta riqueza para el resto. Yo personalmente creo que si bien esto nos lleva a mayor igualdad, es haciendo esto de manera más equípara. Algo que yo siempre digo, especialmente si pensamos en un grupo en Chile o en Sudamérica. En Chile, la mayoría de la gente está utilizando un teléfono que fue creado en Estados Unidos y navega en el Internet con software que está hecho en Estados Unidos. Y si quieren enviar un mensaje a sus amigos, utilizan el WhatsApp, que está hecho también en Estados Unidos. Cuando ustedes utilizan el WhatsApp, eso no es un pedazo de tecnología muy complicado. No hay ningún motivo para que no pudiera haber sido creado en otro país. De hecho, cuando WhatsApp fue adquirido por Facebook, lo compraron por $20.000 millones y eran 60 personas que crearon WhatsApp. ¿Por qué el próximo WhatsApp no podría ser construido en Chile? La única diferencia es la educación. No tiene nada que ver con recursos naturales o la tierra o el acceso al agua. Solamente tiene que ver con la creatividad y con lo que las escuelas están enseñando. Así que les animo a que la próxima aplicación de WhatsApp la creen en su país y podamos desbloquear eso para poder crear mayor calidad en nuestra educación y enseñando mediante la ciencia de la computación en la forma más rápida, porque esta es el área de innovación y crecimiento económico más rentable y de más rápido crecimiento a nivel mundial. La próxima pregunta: ¿cómo puedo ayudar a mi comunidad? ¿Cómo puedo ayudar a mi escuela para insertar las clases de ciencia de la computación? Primero que nada, les recuerdo que hay un taller después de mi presentación con Rodrigo y la gente de CODEA. Ellos van a estar hablando sobre este detalle. Así que les digo, por favor, pongan atención durante ese taller, porque eso se referirá al tema específicamente. Pero también diría que hay cambios sucediendo desde abajo y desde arriba. El trabajo que se está haciendo desde arriba es el trabajo del ministro de Educación, que apoya la educación de ciencias de la computación y cuántas horas a la semana serán incluidas. Y desde abajo está el trabajo individual de los profesores. Y si miran en nuestra chat, donde hay un link de la hora del código en Chile, ahí hay bastante información de cómo iniciarse y es una gran forma de tomar los primeros pasos. No se olviden de sumarse al taller. Y la pregunta número 7. Cuando dices que un profesor, por ejemplo, un profesor de historia, usa las ciencias de la computación en sus clases, ¿él está creando sus propias aplicaciones o está usando las aplicaciones creadas por otros? El trabajo que hemos hecho con CODEA es hacer que la ciencia de la computación sea lo suficientemente fáciles que cualquier profesor pueda hacerlo. Por lo tanto, tenemos profesores de historia, profesores de literatura, de matemática, de ciencia y de arte, todos enseñando ciencias de la computación. Y cuando lo están haciendo, utilizan el code.org, lo que incita a que los estudiantes puedan crear sus propias aplicaciones o el tipo de cosas que les mostré, algunos juegos, algunas aplicaciones, todo dentro del medio ambiente de CODEA, donde los profesores se están facilitando.
eso es todo. Terminamos con las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Javi, por estar con nosotros hoy día. Estamos muy agradecidos de que aceptaras nuestra invitación. Gracias de nuevo. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias. Muy bien. Les recordamos a nuestros asistentes que a partir de las 17:15 horas se podrán conectar a una de nuestras charlas taller que se desarrollan a continuación. La primera charla taller, identificada como taller A, la realizará Claudia Jaña, gerenta de educación de Fundación Codea, que les enseñará cómo utilizar la hora del código en Chile, propuesta creada por Hadi Partovi. La charla taller B, que se desarrollará en paralelo, será dictada por el doctor Rodrigo Fábrega, de la Fundación Cruzando. En esta charla se recomienda que participen personas que tengan un conocimiento previo en relación a programación o que hayan utilizado previamente la hora del código, debido a que se profundizará la propuesta didáctica que existe detrás de la programación. Los links de acceso a cada una de las charlas podrán observarlos en el chat de la presente sesión de Zoom. Les recomendamos que toda la información para la inscripción de futuras charlas y talleres pueden encontrarla en nuestro sitio www.enie.cl. Agradecemos su participación y llegó el momento de conectarse a las charlas que sean de vuestro interés. Charla A o charla B.